Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, soy Jessie y hoy estamos en un nuevo sábado paranormal. Por si no sabían, se estrenó It. La estaba esperando hace mucho tiempo, It capítulo 2. Pero para. Porque si ustedes no saben de qué se trata o no saben qué es It, es una novela de horror escrita por Stephen King en 1986. Cuenta la historia de un grupo de chicos que se unen formando el Club de los Perdedores, ya que traen todos una historia detrás difícil, y empiezan a tener miedo porque desaparecen y mueren muchos chicos, entre ellos el hermano de uno de los integrantes del club, llamado Georgie. Ellos intentan y van a enfrentarlo para que esto no vuelva a pasar ni a ellos ni a nadie. Y como no lo logran, 27 años después se reúnen de nuevo para poder matarlo definitivamente. Yo fui al cine sabiendo lo que iba a pasar más o menos porque la vi en la versión de la miniserie de 1990. Pero lo que yo quería saber es, ¿quién es Pennywise? ¿Quién es el payaso? ¿Es una persona? ¿Es un espíritu? ¿Es un espectro? ¿Es un ente? ¿Es un extraterrestre? ¿Quién es? Así que me puse a buscar información porque en esta película, en la versión del director argentino Andy Muschietti, se muestra un poco más de lo que hay en el libro y un poco más de la historia o de lo crudo o del horror que trató de volcar Stephen King en el libro. En cambio, en la miniserie fue como algo de la época y más tranquilo, pero tampoco me dice mucho sobre Pennywise. Y ahora les voy a contar lo que encontré. Así que empecemos. ¿Quién es Pennywise? Primero que nada, aclaro que Pennywise es solo una de las formas que este ente puede tomar para lograr su objetivo. Se dice que fue creado por un ser omnipotente, un dios, hace billones de años junto a Maturín, la tortuga. Se dice que It llegó a modo de meteorito a la Tierra, estrellándose en donde se ubica Estados Unidos ahora, más precisamente donde es el pueblo de Derry en la novela. Se alojó ahí y se quedó en estado de hibernación hasta la aparición de la humanidad en ese lugar. Cuando la ciudad de Derry fue construida en 1715, It salió de su refugio para alimentarse del miedo de los habitantes de allí y luego volver a hibernar por 27 años más. Uno de los motivos por el cual It, o sea, eso en español, se caracteriza o se disfraza de un payaso, no se especifica muy bien, pero se cree que este ente se dio cuenta de que los niños eran más manipulables y asustadizos que los adultos, pudiendo secuestrarlos más fácil. Además, It usaba el miedo como un condimento bastante importante en su alimentación, cosa que no se lograba tan fácil en los adultos como en los niños. No se especifica tampoco cuántos niños se tiene que comer para volver a hibernar, pero entre los años 1740 y 1743 se comió cientos de niños de Derry. Y en 1957, cuando vuelve, también intenta hacer lo mismo, asesinando al hermano de Bill, uno de los protagonistas del Club de los Perdedores, del que habla la novela. Ya para estos momentos, obviamente, para atraer a los niños, él se disfrazaba de payaso. Lo que se desconoce y no se aclara bien es por qué y en quién se basó. ¿Y quién es Pennywise? Porque esa persona realmente existió. Se trata de un hombre llamado Bob Gray, que en esta película del capítulo 2 se muestra un poco, pero no se habla tampoco de quién era. Solamente se dice que Bob Gray era un inmigrante que vino a buscar trabajo a Estados Unidos y trabajaba en un circo. Y su personaje de payaso se hacía llamar Pennywise. Solo eso, no se sabe tampoco cómo se inspiró It en este personaje centralmente. Y es ahí donde yo encontré la información de que en realidad Pennywise está inspirado en un asesino disfrazado de payaso de la vida real. Pero no encontré en ningún lado que esto sea claramente cierto. Pero bueno, les voy a contar un poco sobre él. Este hombre se llamaba John Wayne Gacy. Nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago. No tuvo una buena infancia debido al maltrato de su padre y que además fue abusado sexualmente por un amigo de la familia cuando era muy joven. Pasados los años, él seguía sin suerte y tuvo un accidente en el que se golpeó la cabeza y se le formó un coágulo muy peligroso, que le ocasionaba episodios epilépticos. Su padre no le creía de su enfermedad y lo castigaba golpeándolo. Hasta que un día lo llevó al médico y le recetaron algo que logró que ese coágulo desapareciera. Debido a todo esto y a su infancia terrible, él tuvo problemas de aprendizaje y no logró graduarse de la escuela.
ocasionando así en el futuro que conseguir empleo se le vuelva más difícil. Su padre, con el que ya vemos que no tenía ninguna relación buena, lo echó de la casa y lo mandó a Las Vegas a conseguir empleo. Allí consiguió un trabajo en una morgue y se empezó a obsesionar con los cadáveres de ese lugar. Al tiempo, vuelve a Chicago, se enamora y forma su familia, casándose con una mujer que era parte de una familia dueña de una cadena de pollo frito muy famosa en ese lugar. Allí él consigue trabajo como gerente, y abusando de su poder, al empezar a sentir atracción por jóvenes empleados del lugar, les pedía favores sexuales, y cuando ellos se negaban, él se volvía muy violento. Así es como comienza todo. Uno de los jóvenes al que él torturó, secuestró y violó, se anima a denunciarlo, logrando que él vaya a prisión por un tiempo. Eso ocasionó la separación con su esposa y se quedó sin trabajo. Para limpiar su imagen y poder insertarse de nuevo en la sociedad, él, al salir de prisión, se vuelve un payaso amigable que llevaba alegría a los hospitales infantiles. Al tiempo, esto se convirtió en algo más grande y hacía eventos en su propia casa. Les daba de comer y les brindaba diversión con su disfraz de payaso. Allí es cuando la gente empezó a sentir olores raros en la casa, y él se excusaba diciendo que eran olor a ratas muertas que estaban en las cañerías, que ella lo iba a limpiar. Hasta que en un momento la madre de un chico de 15 años, preocupada porque su hijo había desaparecido ya hace 2 días, se comunica con la policía y lo denuncia John porque su hijo le había dicho la última vez que lo vio que tenía que ir a una entrevista de trabajo con este mismo. La policía, al ver tantas denuncias que tuvo, decidió ir directamente a allanar la casa, pero solo encontraron elementos de torturas con un poco de sangre, lo que no les sirvió para meterlo en prisión. Entonces lo dejaron libre, pero con la condición de que 2 oficiales de la policía estuvieran vigilándolo constantemente. John era una persona muy manipuladora y mentirosa, con lo que convenció a esos 2 policías de entrar a su casa para comer con él. Uno de ellos identificó el olor nauseabundo que venía del sótano. Se lo comunicó a su compañero y los 2 fueron a ver y a investigar qué es lo que había allí, encontrándose con media docena de cadáveres acostados boca arriba en el sótano. Es ahí cuando él confiesa que había matado a más de 30 personas. Y ahí es cuando comienza todo, el juicio hacia él. Comienzan una investigación muy grande donde pueden encontrar 3 cuerpos más. Y la prueba más fuerte que existió para que él pase sus años en la cárcel fue que un joven que había sido secuestrado por él, torturado y violado, se animó a confesar y contó todas las torturas que él le realizaba, pero que misteriosamente Pogo, como se hacía llamar el payaso, lo dejó ir. Entonces el 13 de marzo de 1980, John Wayne Gacy fue declarado culpable por homicidio de 33 adolescentes. Sin embargo, en la prisión, debido a su historia, a su caso y a su mentalidad, que nadie podía entender fácilmente, él fue una celebridad. Iban muchísimos famosos, muchas personas importantes a verlo y hablar con él y que les cuente sus historias, y hasta él pintaba cuadros que vendía. Pero igualmente, a pesar de esto, le llegó su hora en la que fue ejecutado luego de haber comido su plato favorito, que fue pollo frito con papas fritas, como última cena, y siendo sus últimas palabras: bésenme la cola, nunca sabrán dónde están los otros cuerpos. Y se dice entonces que esta historia, esta mentalidad, es tan parecida a la del personaje de It, Pennywise, que se supone que fue inspirada en él. Pero no lo sé realmente si es tan así. Bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, espero haberles dicho algo más, porque yo la verdad que me enteré de bastantes cosas. Si les gustó el video, pónganle me gusta, que me encanta, como les digo siempre. Nos vemos en el próximo video y adiós.